Muchísimas gracias, Santiago, Guillermo, estimados participantes y estimadas participantes de la unidad 2 denominada Sistema de Administración Financiera Municipal. Tal como lo manifestó Santiago, mi nombre es Winston Bolaños. Trabajaba en la AME hasta el mes anterior. Trabajé alrededor de 30 años en dicha institución. Así que, por lo tanto, este es mi último evento de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. La finalidad de esta videoconferencia es complementar los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de la presente semana al revisar la unidad número 2 y al revisar también la bibliografía complementaria y obligatoria que fue colgada, por así decirlo, en el argot de la tecnología y la comunicación, ¿no es cierto?, en el presente curso virtual. ¿Qué vamos a ver en esta videoconferencia? ¿Cuáles son los temas que nos animan para ser analizados a lo largo de estos 40 minutos? Veremos los componentes principales del sistema de administración financiera municipal y a su vez también analizaremos rápidamente acerca de los sistemas de apoyo. Los componentes, como ustedes deben recordar, los componentes del sistema de administración financiera municipal son la determinación de recursos financieros, el tema del presupuesto, el componente de tesorería, el componente de contabilidad y el componente de endeudamiento público. Estos son los 5 componentes claves del sistema de administración financiera municipal. A continuación, veremos rápidamente cada uno de ellos. El de determinación de recursos financieros tiene que ver con los ingresos municipales. Con los ingresos municipales que, de conformidad con el COTAF, que ustedes supongo ya lo revisaron rápidamente, establecen fuentes de financiamiento para los GATs, en este caso para los GAT municipales. Y vamos a encontrar una gran fuente de financiamiento que se haya conformado por los ingresos tributarios y no tributarios. Estos ingresos son los que se conocen como los ingresos de recaudación directa o los denominados ingresos propios. Y formando parte de los ingresos tributarios y no tributarios vamos a encontrar los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales de mejoras. En el documento del Sistema de Administración Financiera Municipal se hizo constar un anexo en el cual se detallan los tipos de impuestos, se describen rápidamente las tasas y así a su vez también se describen los tipos de contribuciones especiales de mejoras. Para quienes estén interesados, como es obvio, en abordar con mayor profundidad dichos temas, me permito invitarles a revisar detenidamente el COTAF, en donde se detallan cada uno de los impuestos que son de beneficio municipal, así como también las tasas por los servicios que prestan los diferentes GAT municipales y de igual forma la forma de cálculo y la forma de determinar e identificar las contribuciones especiales de mejoras. La segunda gran fuente de financiamiento lo constituyen las transferencias del presupuesto general del Estado, donde vamos a encontrar aquellas que provienen, de acuerdo con lo previsto en el COTAF, en base de una metodología y de un modelo que se conoce como el modelo de equidad territorial. Los gobiernos autónomos descentralizados en general y especialmente los municipales participan en términos generales de un 21% de los ingresos permanentes y de un 10% de los ingresos no permanentes. El cálculo, la distribución y la asignación a los diferentes partícipes se lo hace de acuerdo con un modelo, de acuerdo con unas metodologías y de conformidad con unos criterios y ponderadores previstos por un lado, tanto en la Constitución como en el COTAF, y a su vez también a través de metodologías, a través de resoluciones expedidas por el organismo técnico, en este caso que es el Consejo Nacional de Competencias, para hacer la entrega, el cálculo relacionado, por decir algo, con la eficiencia tributaria, con el potencial tributario, con el cumplimiento de metas, en fin, con varios tópicos que están previstos en el modelo de equidad territorial. Y finalmente, el tercer grupo de fuentes de financiamiento lo constituyen el endeudamiento interno
o externo, que se conoce como fuentes de financiamiento. Y dentro de la fuente de financiamiento interna, vamos a encontrar, para que es de beneficio municipal, la famosa o denominada cartera vencida, que no es otra cosa que todos aquellos ingresos tributarios y no tributarios, ¿no es cierto? Y formando parte de los ingresos no tributarios están los arrendamientos, no han sido pagados o no han sido recaudados en su debida oportunidad por parte de la unidad responsable de realizar el recaudo de estas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, finalizado un ejercicio económico, todo aquello que no se recaudó durante el periodo económico, en este caso, por poner un ejemplo, durante todo lo que nos recaude durante el año 2020, al 1 de enero del 2021 se constituye en cartera vencida, que va a estar constituida, por lo tanto, por ingresos tributarios, impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, y por ingresos no tributarios, como el caso de los arrendamientos. Dentro del segundo componente del sistema de administración financiera municipal, vamos a encontrar el componente de presupuesto. Este es un componente que me ha llamado la atención por el análisis, los comentarios que cada uno de ustedes han estado virtiendo a lo largo de la presente semana en el presente curso virtual. La gran mayoría ha empezado a determinar que el componente más importante del sistema de administración financiera municipal es el componente de presupuesto. Efectivamente, tiene una gran relevancia y preponderancia dentro de los 5 componentes que integran o conforman el sistema de administración financiera municipal. Y eso es así. Porque ejecutar programas y proyectos, decía un participante, sin estar previstos en el presupuesto, es una tarea difícil. Es por esa razón que los GAT municipales deben formular cada año, para cada ejercicio presupuestario, su presupuesto municipal. Y la formulación de este presupuesto, como es obvio, obedece a unas etapas que forman parte del denominado ciclo presupuestario. Y estas etapas son las que se visualizan ahí, ¿no es cierto? Que es la programación, la formulación, la aprobación, ejecución, clausura y liquidación. Cada una de estas etapas deben ser cumplidas, deben ser ejecutadas dentro de los plazos previstos en el COTAF. En este momento, por ejemplo, se está trabajando en la proforma presupuestaria para el año 2021. Y estamos en la etapa ya de entre programación y formulación, por así decirlo. ¿No es cierto? La etapa de la programación no es otra cosa que definir, planificar, programar todo aquello que se vaya a realizar en el siguiente ejercicio presupuestario, en el siguiente ejercicio económico, en el siguiente año, en el siguiente ejercicio fiscal, en definitiva. ¿Verdad? Lo que significa que se tiene que articular entre la planificación y el presupuesto, entre el plan operativo anual, entre la planificación estratégica y el presupuesto, en la programación. Durante la etapa de formulación, no es otra cosa que a esa planificación, a esa programación presupuestaria, debemos asignarle unos presupuestos, una estructura presupuestaria, unos programas presupuestarios que nos permitan ejecutar nuestros programas, nuestros proyectos y que finalmente nos permitan alcanzar nuestras metas y cumplir nuestros objetivos en el mediano y en el largo plazo. Y para ello vamos a utilizar 2 instrumentos. El uno, que va a ser la estructura de presupuesto, ¿no es cierto? Es decir, definir cómo va a estar estructurado nuestro presupuesto municipal para el próximo año, porque esta estructura es susceptible de ser modificada. Cada año podemos cambiarlo, cada año se pueden crear más programas, se pueden eliminar programas, se pueden crear más proyectos o se pueden eliminar proyectos. En el caso de los proyectos, se crean y se eliminan de acuerdo con la ejecución de los mismos. Si ya se cumplieron los proyectos en un periodo presupuestario, pues el siguiente año ya no van a aparecer esos proyectos. Pero si los proyectos tienen una duración superior a 1 año, es obvio que van a mantenerse en el tiempo mientras esté vigente la ejecución de ese proyecto. Y el segundo instrumento es el clasificador presupuestario de ingresos y de egresos. Esta es una herramienta que es emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Subsecretaría de Presupuestos y que debemos observarlo, que debemos considerarlo para poder identificar dentro de este instrumento las partidas presupuestarias con sus códigos
con sus denominaciones, tanto a nivel de ingresos como a nivel de egresos. Esa es la segunda herramienta. La tercera etapa tiene que ver con la aprobación, ¿no es cierto? Y en esta etapa participan, como es obvio, el Consejo Municipal para la aprobación de la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria que deberá ser aprobada en 2 sesiones, de acuerdo con lo que prevé la norma, y a su vez también se establece un plazo, y deberá estar aprobada, dice la norma, hasta antes del 10 de diciembre de cada año. Por lo tanto, se necesita que este ciclo presupuestario se enmarque en esas fechas a efectos de que podamos obtener o se pueda tener el presupuesto aprobado y su ejecución empiece el día 1 o 2 de enero del siguiente año, en este caso del año 2021. ¿De acuerdo? La ejecución no es otra cosa que todo aquello que se planificó, se programó, ¿no es cierto?, se lo empieza a ejecutar, de acuerdo con la recaudación de sus ingresos, de acuerdo con lo que se consideró en los planes operativos anuales, de acuerdo con los planes de inversiones, en fin, se tiene que hacer la ejecución. Y la ejecución de los egresos o de los gastos va a ir paralela a las fuentes de financiamiento que hayamos visto, es decir, al recaudo que se dé de los ingresos propios, a la recepción de las transferencias provenientes del presupuesto general del Estado, o a su vez de cómo se vaya recuperando la cartera vencida de esas 3 grandes fuentes de financiamiento. En función de eso vamos a ir ejecutando. Y finalmente, llegado el 31 de diciembre del 2021, se tendrá que realizar la clausura del presupuesto, en este caso del 2021, y la liquidación correspondiente, que son etapas previstas dentro del ciclo presupuestario. El otro componente del sistema de administración financiera municipal tiene que ver con la tesorería. Ustedes ya revisaron a estas alturas ya los componentes del sistema de administración financiera municipal, por lo tanto ya lograron identificar esas grandes acciones, esas grandes orientaciones o esas grandes responsabilidades o competencias que tiene este componente de tesorería. Y dentro de esto vamos a destacar uno principal, que lo hemos citado ya a lo largo de estos 15 minutos, digámoslo así, que es el de la recaudación. Una actividad básica y clave del componente de tesorería es recaudar. Recaudar todo aquello que es de beneficio municipal. Es decir, tiene como obligación recaudar los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales de mejoras, esto como ingresos tributarios. Y recaudar también los ingresos no tributarios, los provenientes de la explotación, por así decirlo, de los bienes de propiedad municipal, de las plazas, de los mercados, de los locales en los puestos, del mercado, de todas aquellas instalaciones que son de propiedad municipal y que se los pone para prestar servicios y que se tiene que recaudar a través de una tasa de arrendamiento, por así decirlo, o a través de un cobro diario, ¿verdad?, por ocupación de estos espacios públicos, la recaudación. La siguiente gran actividad, todo aquello que se recauda, dice la norma, debe ser depositado. Efectivamente, todo aquello que se recauda tiene que ser depositado. Y se tiene que depositar en los bancos corresponsales, es decir, en los bancos en los cuales tienen aperturado las cuentas de ingresos fundamentalmente. Pero también hay una actividad que tiene que realizar la tesorería, que es la administración de la unidad como tal, la administración de los ingresos, la administración de los depósitos, la administración en sí mismo de todo lo que acontece a lo interno de la tesorería municipal, porque tiene que recaudar cartera vencida, entonces tiene que ser una administración adecuada de todas las carpetas, de todos los procesos que existen o están en procedimientos de coactiva. Tiene que hacer también la administración de todos los comprobantes de pago, porque esa es otra actividad que tiene que realizar la tesorería municipal. Esa es la parte de la gestión, en definitiva, que tiene que hacer el responsable de la unidad de tesorería.
Los pagos, como es obvio, se tienen que realizar a terceros, ¿no es cierto? A terceros, en este caso, que son proveedores, al personal mismo de la administración municipal, esto es autoridades, personal de la línea directiva o del staff, al personal técnico, al personal operativo, al personal de servicios, al personal administrativo, es decir, a todo el personal que labora en la institución municipal. Se tiene que realizar los pagos de manera oportuna, de manera adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, no debe necesitarse que se haga gestión alguna o trámite interno alguno para que le paguen. No, eso es parte de su obligación. Si ha llegado ya un comprobante de pago y cumple con todos los requisitos previstos en la normativa, en el control previo, en el control interno, etcétera, y etcétera, la tesorería lo único que tiene que hacer es pagar. Obviamente que los pagos van a estar condicionados a la existencia de recursos, a la disponibilidad de recursos económicos. Recuerden a lo que habíamos dicho cuando hablábamos del presupuesto. La ejecución del presupuesto va paralela a la ejecución de los ingresos, al recaudo de los ingresos. Por lo tanto, los pagos también tienen esa misma correlación. Si en tesorería no se recauda un centavo, ¿qué pagos podemos realizar? ¿Verdad? Pero si ya tiene las fuentes de financiamiento, ya tiene los fondos, debe proceder a realizar los pagos pertinentes. Y por último, tenemos una actividad clave que también es de tesorería, que es la custodia de valores. Sí, todo aquello que tiene que ver con títulos de crédito, todo aquello que tiene que ver con especies valoradas, todo aquello que tiene que ver con garantías entregadas por los diferentes proveedores de bienes o servicios. Esa es la actividad que tiene que realizar la tesorería municipal. Y parte de esto también es la administración de la custodia y valores. Es decir, debe tener un registro de todas las pólizas, de todas las garantías, para poder controlar su vencimiento, por ejemplo, y solicitar la innovación o la renovación a los proveedores que hayan entregado dichos títulos valores. Algunos elementos complementarios a lo que acabamos de ver del componente de tesorería. Las recaudaciones de los ingresos nos establece las normas de control interno, a su vez también los modelos de gestión como parte de la administración de la tesorería, y nos determina que pueden hacerse de manera directa o por medio de la red bancaria privada. En estos momentos en que estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria todavía, porque no se está superando ni se lo va a superar en el corto tiempo, ¿no es cierto? Debe instrumentarse que todo el recaudo, todos los pagos que se realicen a la municipalidad, se procure que se hagan a través de la red bancaria o se lo haga a través de los servicios online que pueden prestar los GAT municipales, pero a efectos de evitar que se produzca el contacto directo que se lo hacía hasta antes de la pandemia que arrancó el día 16 de marzo del presente año, es decir, hasta el día 15 de marzo teníamos una situación normal. Nosotros como contribuyentes nos acercábamos a las ventanillas a realizar los pagos. Hoy día también lo hacen, pero lo tienen que hacer tomando las precauciones respectivas. Otro tema que también se debe considerar es que todos los ingresos o todo lo que se recaude, ¿no es cierto? La norma establece que tiene que ser en efectivo o cheque certificado para poder garantizar de que no tengamos problemas. Porque caso contrario, tendrá que responderse en caso de que se acepte un cheque y resulte protestado, es decir, porque fue mal girado o porque fue mal cancelado o porque no existen los fondos suficientes, ¿verdad? La responsabilidad la va a asumir quien aceptó esa forma de pago, es decir, los cheques. Por lo general, siempre se acepta que sea a través de efectivo, ¿no es cierto? Pero si ya incorporamos nosotros los servicios online, podemos adoptar otras modalidades de pago, como puede ser a través de tarjetas de crédito, a través de transferencias interbancarias y a través de notas de crédito, inclusive en caso de que lo tengan, ¿verdad? Bien. Otro elemento también a considerarlo en el ámbito de la tesorería es que por ningún concepto se puede cobrar tasas o tarifas sin que medie la comercialización de especies valoradas, facturas, nota de venta y otros documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas.
siempre tiene que haber un documento de por medio. No se acepta el ingreso de dinero en efectivo sin que no exista un documento de por medio. Un recibo de pago, o un recibo de cobro, o un título de crédito, una nota de ventas, o una factura, o una especie valorada. ¿De acuerdo? El otro elemento respecto a la tesorería es que el responsable de la tesorería, es obvio, el tesorero o tesorera, pero si tienen un jefe de recaudación, será el jefe de recaudación, el que asumirá la responsabilidad relacionada con los formularios, especies valoradas, que son utilizadas para mediar, ¿no es cierto?, entre la prestación del servicio y el contribuyente, en este caso. Respecto a la administración y la custodia, queremos complementar con que la tesorería había manifestado debería llevar registro sobre la emisión, sobre la venta y baja de las especies valoradas. Se debe realizar una verificación diaria de las recaudaciones y su depósito realizado en el banco corresponsal. Ese es parte del... Eso es parte de la gestión, digámoslo así, que se tiene que realizar. Esa es parte de la administración, de la gestión de la tesorería municipal. Otro elemento, parte de la gestión, está relacionado con la eficiencia y eficacia de las recaudaciones. Siempre necesitamos verificar cómo está el tema del recaudo. ¿Se están cumpliendo las metas previstas en nuestro presupuesto sobre el tema de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones especiales de mejoras? En esta situación de emergencia, por ejemplo, sabemos que la recaudación de ingresos propios bajó sustancialmente. Y en algunos casos el recaudo casi es cero, porque a su vez los GAN municipales, mediante ordenanzas, mediante resoluciones, etcétera, y etcétera, asignaron a los contribuyentes rebajas, descuentos, exenciones, etcétera, y etcétera. Entonces sumen ustedes esas dos medidas, que la recaudación es baja, y aparte de eso, exenciones, por lo tanto el recaudo de ingresos propios, el porcentaje va a ser bastante bajo. Sin embargo, hay que hacer la evaluación, porque caso contrario, habrá que hacer ajustes al presupuesto de la municipalidad. Otro elemento también es que quienes estén al frente del manejo de títulos valores, de especies valoradas o que realicen recaudo de fondos, deben brindar garantías. Es obvio. Y eso lo establece también la normativa emitida por la Contraloría General del Estado. Antes de desempeñar un cargo en el área financiera, sobre todo de tesorería, se debe presentar una garantía. Y efectivamente los GAN municipales contratan también una garantía de tipo general, ¿no es cierto?, para poder respaldarse en caso de que se produzca alguna novedad en materia de recursos. Sobre el control y custodia de las garantías, ya habíamos manifestado, la tesorería deberá realizar un control permanente, un registro permanente y mantener sobre todo en custodia esas garantías. Debe mantenerse en custodia porque son títulos valores, representan dinero a favor de la municipalidad, lo que significa que deben utilizarse salvaguardas, es decir, sea cajas de seguridad, o contratar también los servicios en los bancos, ¿no es cierto?, para mantener ahí los títulos valores, y vemos que en la municipalidad no hay garantías suficientes. No es solamente necesario dejarlo dentro del escritorio, dice, con 2 llaves. Eso no me garantiza, porque los escritorios son susceptibles de ser violentados. Necesitamos garantizar que estos títulos valores o estos documentos que se mantienen en custodia estén bien conservados y protegidos para no tener problemas posteriores. Un elemento clave que me quiero insistir en el tema está relacionado con la recepción de las garantías. Ustedes saben que la mayoría de los GAT municipales ejecutan o realizan la ejecución de su obra pública a través de terceros, es decir, contratan con ingenieros, con gente que conoce del tema, y por lo tanto suscriben contratos, entregan anticipos y a su vez
deben receptar también garantías, pero se recomienda que esas garantías sean entregadas con la debida anticipación para poder salvaguardar la entrega de los recursos. Muchas veces los trámites son tan rápidos que se entrega el anticipo y posteriormente de la recepción del anticipo, el contratista o el consultor o la empresa asignada para la prestación del servicio o para la entrega de los bienes, hace la presentación de las garantías. No, eso tiene que hacerse previo a la entrega del anticipo, dice la norma. Y hay que hacer una verificación de las garantías que están siendo entregadas o están siendo recibidas por la tesorería municipal. Para no tener novedades. Y las novedades surgen cuando no se hace el trabajo adecuadamente. Se presenta cuando ese contratista o esa consultora o ese consultor, si es persona natural, no entrega sus productos a tiempo. Entonces dice, hay que ejecutarle las garantías. Sí, dice la máxima autoridad, ejecute, tesorero. Notifica a la institución que emitió esa garantía, sea una cooperativa de ahorro y crédito, sea una entidad bancaria o sea una compañía de seguros, y resulta que esas garantías nunca fueron emitidas. Entonces se causa un perjuicio económico a la institución. De ahí la clave está en verificar las garantías. Por favor, esa es responsabilidad de la tesorería municipal antes de realizar la entrega de cualquier tipo de anticipo por cualquier tipo de obra, bien o servicio. ¿De acuerdo? Los pagos, quiero hacer énfasis en el sentido de que el pago se debe realizar y es responsabilidad de tesorería a su vez cuando se haya realizado el devengamiento. ¿Qué queremos decir esto con devengamiento? Quienes revisaron la parte contable, ahí vemos que se habla del principio del devengado, ¿no es cierto? Significa que la institución haya recibido el bien o el servicio. Exista ya ese servicio por parte de la empresa contratada. O se haya recibido el bien. ¿Cómo sabemos que se ha recibido el bien? Es obvio. A través de las actas de entrega-recepción suscritas entre el proveedor y la persona que va a recibir ese bien. Llámese guardalmacén, bodeguero, administrador de activos fijos, el nombre que sea es lo de menos. Necesitamos tener alguien, un responsable que recibe ese bien o servicio. Esa es la única forma que nos garantiza a nosotros para poder realizar el pago, ¿verdad? Porque caso contrario, como la municipalidad es tan grande, tiene mucho personal, realizan muchas actividades, no conversan el uno con el otro, porque el que trabaja en tesorería no sabe qué es lo que hace el de avalúos y catastros. El de avalúos y catastros no sabe qué es lo que hace el de rentas. El de tesorería no sabe qué es lo que hace el de talento humano, y así por el estilo. Es decir, no hay comunicación. Por lo tanto, no sabe. Y la única forma de estar al tanto, sobre todo tesorería, de que se puede realizar un pago, en este caso vía transferencia interbancario a través del sistema de pagos interbancarios del Banco Central, es a través de documentos, pues no hay otro mecanismo, ¿verdad? Son los documentos, el nombre que tengan. Ese es el único mecanismo que tenemos. Si estuviéramos interconectados, ¿no es cierto?, todos conoceríamos al instante, obviamente los que están debidamente habilitados para conocer al instante, pero como eso no es posible todavía debemos seguir utilizando sistemas o procedimientos semi-automatizados o la mayoría de manera manual, ¿verdad? Antes de realizar los pagos. Otro elemento también que debe estar siempre presente es que los pagos tienen que ser a través de transferencias interbancarias. No se pueden realizar pagos en efectivo, excepto para gastos menores que se realizan a través de lo que se denominan caja chicas. Es la única excepción. El resto todo es a través de transferencias interbancarias. ¿De acuerdo? Por si acaso se les ocurra que van a realizar pagos. El otro componente que también ha sido citado es la contabilidad gubernamental. Y dentro de este componente de contabilidad gubernamental vamos a destacar tres grandes
actividades principales. La que tiene que ver con el control previo, la del registro y la de la emisión de estados financieros. La actividad de control previo es clave en toda institución, ¿de acuerdo? Porque es aquí donde nos van a determinar si es que el proceso o el procedimiento o el pago que se vaya a efectuar, ¿no es cierto?, está cumpliendo con todos los requisitos previstos en las normas de control interno, en la ley de contratación pública, en fin, dependiendo el tipo de pago que se vaya a realizar. Hay unas normas que se deben observar. El control previo es el bloqueo en definitiva. Pero no debemos verlo como que el control previo siempre limita los procedimientos o limita los procesos. No, porque cada una de las unidades tiene unas competencias y unas atribuciones y unas responsabilidades que cumplir. Si cada una de las unidades o cada una de las personas que están al frente de estas unidades hace la parte que le corresponde, tenga la seguridad que el control previo lo único que hará es un control, un chequeo, ¿no es cierto? Un famoso checklist que se llama. Dice, vamos a realizar el pago por horas extras a un trabajador. Entonces, ¿qué tiene que haber? Si es que autoriza el pago de las horas extras el alcalde o la alcaldesa, tendrá que venir con el autorizado del alcalde o alcaldesa. Si es que se requiere un informe de talento humano, pues tendrá que venir el informe de talento humano. Si es que se requiere un informe del jefe de la persona beneficiaria de las horas extras, pues tendrá que venir el informe del jefe de la persona de las horas extras. Y así por el estilo. Si se requiere una certificación presupuestaria, pues tendrá que venir adjunto a la certificación presupuestaria. Si se requiere una certificación del POA, estoy exagerando, también tendrá que venir la certificación del POA. Es decir, todos aquellos elementos de control que se requieren para realizar el pago de las horas extras, ¿verdad? Todo eso debe adjuntarse a ese procedimiento para poder realizar el pago. Por lo tanto, el responsable de control previo lo único que va a hacer es chequear. Si cumple con todos esos requisitos, sigue al siguiente paso, que es el registro, ¿no es cierto? Pero si no hay eso, ¿qué pasa? Devuelve el trámite, dice, falta el informe del jefe, falta el informe de talento humano, falta esto, falta este otro y así por el estilo. Por lo tanto, la siguiente actividad de registro quizás se demore hasta 3 semanas o un mes, ¿verdad? De ahí la importancia de que cada uno cumpla con la parte que le corresponde. Luego el registro no es otra cosa que efectivamente trabajar con el tema tal como establece la normativa contable, registrar si son los ingresos, si son los gastos, con el principio de la partida doble. Luego tendremos la emisión de estados financieros y que corresponden a unos estados ya definidos por las normas técnicas de contabilidad, ¿verdad? Que han sido emitidos por el órgano competente. ¿Ya? El control previo va a verificar, aparte de lo que hemos comentado, operaciones que estén relacionadas con la misión de la entidad, que estén vinculados a programas y proyectos, que sean con actividades o con programas y proyectos que constan en los POAs y en los presupuestos, y que a su vez las operaciones que se vayan a realizar cumplan con los requisitos previstos, es decir, legales, con los requisitos presupuestarios, con los requisitos financieros, todo aquello que hemos comentado rápidamente, ¿verdad? Y si se trata de la adquisición de bienes, que esos bienes que se entreguen sean de acuerdo con las ofertas que fueron presentadas, de acuerdo con los TDRs que constan en los contratos, en fin, con todos aquellos elementos que nos permitan evidenciar que efectivamente, ¿no es cierto?, se cumple con los requisitos previos para realizar el pago. El otro componente es el endeudamiento público. Y aquí vamos a definir rápidamente los tipos de endeudamiento que tenemos. Tenemos los contratos de mutuo, que son aquellos que se suscriben cuando las entidades obtienen una línea de crédito con la banca de desarrollo, en este caso con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Los GAD municipales, obviamente no todos van a tener esa posibilidad, pero si llegan a tener una buena fuente de financiamiento de ingresos propios, podrán emitir bonos municipales. Es decir, la emisión de los bonos, lo único que van a hacer, al igual que lo hace el Estado, ¿no es cierto?, la emisión de bonos
estatales, es captar recursos anticipadamente para pagarlos dentro de un mediano o largo plazo. El otro tipo de endeudamiento son los convenios de innovación, es decir, suscribir convenios si es que mantenemos deudas con la banca pública, o con Por favor, instituciones Winston, de nuevamente déme compartiendo la crédito. pantalla, por favor. ¿Perdón? ¿Se salió? Por favor, que me ayude compartiendo la pantalla nuevamente. Ya, creo que se salió. Perdón. Ya ingreso nuevamente, perdón. No sé qué pasó. Déjenme llegar al endeudamiento. ¿Sí se observa ahora sí? Sí, Winston, gracias. Ya, muy gentil, gracias. Yo le estaba diciendo que... Permítanme... Le estaba diciendo que dentro de los tipos de endeudamiento tenemos los convenios de innovación cuando se vaya a renovar contratos de crédito que se mantengan con la banca pública, nacional o internacional. Y finalmente también es un endeudamiento público los créditos pendientes, que estos aparecen al finalizar un ejercicio económico, es decir, son todos aquellos pagos que no pudieron ser realizados durante el ejercicio presupuestario por A o B circunstancia. Por lo general ocurren porque no existen recursos para proceder con el pago y se conoce como créditos pendientes. Veamos rápidamente los sistemas de apoyo. Dentro de los sistemas de apoyo vamos a encontrar los siguientes, que ustedes también ya los han revisado. El primer sistema de apoyo es la transparencia municipal, que está integrada por la información a la ciudadanía, por la rendición de cuentas y transparencia de la gestión. Este también ha sido un tema motivo de comentarios durante los foros que hemos observado a lo largo de esta semana, ¿no es cierto? Y efectivamente, es importante dentro de la gestión municipal y sobre todo del sistema de administración financiera municipal que exista transparencia de la gestión. Que la ciudadanía se sienta informada bajo los diferentes tópicos, es decir, en materia de presupuesto, en materia de uso de los recursos económicos, en materia de los ingresos, etcétera, y etcétera. Y a través de la rendición de cuentas, la máxima autoridad también informe qué programas, qué proyectos se han ejecutado, qué programas no pudieron ejecutarse o qué proyectos tuvieron que ser cancelados o tuvieron que ser modificados. Es clave este componente de información, transparencia municipal. Un componente que es el que más ha llamado la atención y que comparto 100% es el denominado administración del talento humano. Efectivamente, si no tenemos personal competente, si no tenemos personal capacitado, si no tenemos personal comprometido, si no tenemos personal empoderado, si no tenemos personal que lidere, difícilmente las administraciones municipales podrán salir adelante. Todo gira alrededor del ser humano. Las instituciones sin los seres humanos, sin las personas, no son nada. Por lo tanto, la buena o mala gestión de una institución o de una entidad pública va a depender fundamentalmente de la calidad de sus servidores públicos. Y para obtener personal de calidad o servidores públicos de calidad, necesitamos que la vinculación que se haga a través del reclutamiento y selección de personal también sea de calidad. Necesitamos que la clasificación y valoración de puestos que se realice a lo interno de cada GAT municipal también sea de calidad.
Necesitamos que también que la capacitación que se brinda al talento humano también sea de calidad, ¿verdad? Y necesitamos que la evaluación que se realice también referente al personal de las municipalidades también sea una evaluación de calidad. Es decir, que se enmarque en las normas técnicas emitidas por el ente rector. Que para cada uno de estos componentes del sistema integrado de talento humano existe normativa. Normativa para la planificación del talento humano, normativa para la clasificación de puestos, para el reclutamiento, para la capacitación y la evaluación. Lo único que queda, por lo tanto, es observar todas esas disposiciones, porque recuerden, para quienes laboran en el sector público, lo único que se tiene que hacer es lo que está dispuesto en la norma. En el sector privado se puede hacer todo aquello que la norma no me impida. Acá tenemos que hacer, o tienen que hacer todo aquello que esté previsto en la norma. Única y exclusivamente lo que esté previsto en la norma. El otro componente clave, pero que vi que no lo pusieron mucha atención con ligeras excepciones, es el de la inversión pública. Es necesario formularse un plan anual de inversión pública que contemple programas y proyectos. Recuerden cuando analizábamos una etapa del componente de presupuesto, el de la programación presupuestaria. Un componente fundamental dentro del presupuesto municipal es el plan anual de inversión, que contempla programas y proyectos. Eso implica que nada va a quedar al azar, todo ha estado debidamente planificado. ¿Y este plan anual de inversión de dónde surge? Este plan anual de inversión surge obviamente de la planificación del mediano y de largo plazo, de los planes de desarrollo y de los planes de ordenamiento municipal o de los planes de uso y gestión del suelo, es decir, de una macro planificación. De ahí obtenemos nosotros los programas y los proyectos, a efectos de evitar que surjan programas o proyectos que se le ocurre ese momento a la autoridad de turno o que se le ocurrió al consejo municipal. No, es clave este componente de la inversión pública para poder optimizar los recursos escasos, en esta ocasión, ¿no es cierto?, que existe al interno de las municipalidades. Otro sistema de apoyo al de la administración financiera municipal tiene que ver con la contratación pública. También comentaban los participantes sobre la importancia que tiene la contratación pública. Hoy en día podemos decir que se ha especializado la contratación pública. Y la contratación pública nos permite a nosotros realizar adquisición de bienes, nos permite la ejecución de obras, nos permite contratar consultorías y nos permite también contratar la prestación de servicios de diferente naturaleza. Todo ello enmarcado en todas aquellas disposiciones emitidas por el servicio, ¿no es cierto?, de contratación pública, que es el CERCOP, que también emite sus resoluciones. Un componente clave, y no por ello menos importante, ¿no es cierto?, es la administración de bienes. Recuerden ustedes que las municipalidades realizan permanentemente adquisición de bienes, de todo tipo. Por lo tanto, necesitamos que exista una buena administración de los mismos, que exista un buen manejo de los mismos, un buen uso de los mismos. Y también que exista el control adecuado de los bienes, en este caso, de los que se conocen como activos fijos o bienes de larga duración, que deben ser utilizados al interno de las municipalidades por las diferentes unidades, por los diferentes servidores municipales. Y esto también se lo tiene que hacer enmarcado en la normativa. Existe un reglamento general de bienes del sector público que también fue parte de la bibliografía. Y finalmente, para terminar ya, el tema del control y la auditoría. Este sistema, recuerden que es implementado por parte del organismo de control, que es la Contraloría General del Estado, y lo que busca fundamentalmente este sistema no es otra cosa que la administración de los recursos públicos, fundamentalmente, se lo haga de una manera correcta, de una manera eficiente, de una manera económica y finalmente de una manera efectiva. Si logramos hacer de manera correcta, eficiente y económica, estaremos alcanzando los objetivos propuestos por las administraciones municipales o que constan en los planos de mediano y de largo plazo. Bien, no me queda más que agradecerle su atención en estos 40 minutos de videoconferencia.
Ahí está mi nueva dirección electrónica. Como yo les había dicho, el día 30 de septiembre dejé de pertenecer a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, pero por lo tanto, quienes tengan algunas inquietudes, esa es mi dirección electrónica, la pueden formular con en cualquier momento, que con gusto estaré respondiendo. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas Estimado gracias. Winston, muchísimas gracias. Dale, Pelito. Muchas gracias, Winston. Para nosotros siempre es un honor compartir con usted estos momentos que nos pueda ilustrar no solamente a nosotros, sino a todos los técnicos municipales. Yo voy a ayudar con las preguntas. He pedido a los compañeros que están participando que lo hagan a través del chat. Tenemos una sola pregunta por el momento que dice, ¿qué pasaría si se reciben las garantías después de haber entregado el anticipo? Bien, a ver, si realiza la recepción después de haberse entregado el dinero, ¿no es cierto?, o realizado la transferencia económica, no se estaría cumpliendo con lo previsto en la norma de control interno. Primero, se estaría inobservando lo dispuesto en la norma de control interno. Y se estaría corriendo un riesgo. Imagínense lo que significa entregar un recurso sin tener un documento de respaldo. Ventajosamente acá le entregaron la garantía. Porque ¿qué seguridad tenía usted de que después de haber entregado el anticipo le entreguen la garantía? Ninguna. Confiaba simplemente en la buena voluntad del proveedor del bien o del servicio o del contratista. Las cosas tienen que hacerse todo como corresponde, previamente. Yo ya les comentaba los casos que se han suscitado. Y lo que yo les comentaba no es que no se está produciendo, son novísimos. Se presentaron en los últimos meses en algunas municipalidades. Y este momento tienen dificultades de recuperar los recursos porque entregaron los recursos sin haber verificado las garantías entregadas por el contratista. Se pusieron de moda aceptar garantías provenientes de cooperativas de ahorro y crédito. Sí, la ley les faculta, pero no a todas las cooperativas de ahorro y crédito, por favor, sino a aquellas cooperativas que ya están siendo vigiladas por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, como esa nota no lo conocemos todos, aceptaron. Y cuando se trata de ejecutar las garantías, porque lamentablemente muchos contratistas, no es la generalidad, pero sí existen, de todo hay, ¿verdad?, no cumplen a cabalidad, se trata de ejecutar, se tiene problemas, o sea, como los que yo les comentaba. Entonces, ahí está la dificultad de recuperar el dinero entregado. Muchas gracias, Winston. Katy Pesantes nos dice, ¿cuáles serían las consecuencias si es que el custodio de las garantías no fuera la tesorería municipal? Bien, a ver, de acuerdo con la ley y la norma, el custodio es siempre el tesorero municipal o la persona que el tesorero haya delegado para que mantenga en custodia dichas garantías, en primer lugar. Salvo que la dirección financiera o la máxima autoridad, alcalde o alcaldesa, haya dispuesto que sea un tercero el que mantenga en custodia, pues por lo tanto ese tercero, por delegación de autoridad competente, será el responsable de mantener en custodia dichas garantías. Eso ya obedece internamente. Pero en un primer momento, el obligado o el responsable en primer lugar de mantener en custodia las garantías es el tesorero municipal. Si la máxima autoridad le dispone que entregue las garantías a un tercero, pues deberá tener el documento por escrito en el que le diga, no mantengo en custodia. Pero eso debe tener el documento el tesorero y que la máxima autoridad le dispuso que entregue a una tercera persona. Caso contrario, según la ley, el responsable es el tesorero y el tesorero o tesorera no dijo nada, responde ante el órgano de control en su determinado momento por no haber mantenido en custodia dichos títulos, valores o garantías. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos igual de Katy Pesantes. Si bien la ley de contratación pública establece los tipos de garantía, ¿cuál es la normativa sobre el proceso donde establezca tiempos, montos, etcétera? Gracias.
A ver, la ley de contratación pública nos establece varios tipos de garantías, pero siempre la municipalidad debe reglamentar internamente y debería aceptar aquellas garantías que son de fácil ejecución, es decir, que puedan obtenerse el dinero de una manera inmediata, por así decirlo. Porque la ley le dice, puede ser en efectivo, puede ser en pagarés, puede ser una letra de cambio, en este caso, o puede ser una póliza o una garantía bancaria. Si usted recibe, por decir algo, un pagaré, sí, es una garantía prevista en la ley, nadie le discute. Pero ejecute usted el pagaré para recuperar el dinero. No es tarea fácil. Pasarán 2, 3 años, quizás 4 años. Si usted aceptó una póliza bancaria, o una carta bancaria, por decir algo, o una póliza de fidelidad emitida por una compañía de seguros, la ejecución de eso también le va a demorar por lo menos 90 días, si es que observa el debido proceso. Caso contrario, no. Y sobre los montos de las garantías, efectivamente va a depender del monto del contrato y del tipo de contrato y del tipo de anticipo que esté entregando. Por decir algo, si usted va a ejecutar una obra de adoquinado y le va a entregar el 50% de anticipo, pues por lo tanto la garantía debe corresponder al 50% del contrato que le está entregando como anticipo. Y a su vez también tendrá que entregarle una garantía que establece la ley de contratación pública, que es la de fiel cumplimiento de la obra. Es decir, son 2 tipos de garantías. Y así por el estilo. Muchas gracias, ingeniero Bolaños. Tenemos una pregunta de Julia Edith Hernández que dice, ¿cómo proceder en el caso de que haya algunos proveedores que se rehúsan a entregar los bienes que se adquieren si antes no se realiza el pago o transferencia? A ver, recuerden que todos los procesos de adquisición de bienes se los realiza a través del portal de compras públicas. Y dependiendo del monto, vamos a tener diferentes modalidades, ¿no es cierto? Que establece la misma ley del Sistema Nacional de Contratación. Y el proveedor que participa en el portal de compras públicas está obligado a cumplir los pliegos, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, si en el pliego dice que ha sido preparado por la municipalidad y luego fue adjudicado al proveedor, dice el pago se realizará después de haberse recibido los bienes, pues tiene que esperar el proveedor. Si el pliego dice el pago se realizará contra entrega, ¿por qué se repiten 20.000? Por favor, si nos ayudan. Espérame un ratito, le cierro, por favor, un momento. Ya. Es por Disculpen que estoy en... Ya. Por lo tanto, son los pliegos, los términos de juego, las condiciones que se prevén en los pliegos, los que van a establecer las formas de pago. Si dice contraentrega, ¿qué significa contraentrega? ¿No es cierto? Que a lo mejor a eso se refiere Julia. Me está entregando y me está pagando. Así es el tema. Lo que significa que si me entrega en la mañana a las 9 de la mañana, yo le estaría pagando máximo a las 10 de la mañana. Pero si dice contraentrega, si me entrega a las 9 de la mañana, a las 9:05 tendría que estarle pagando. Así tendría que ser visto el tema de contraentrega. Y muchas veces los proveedores últimamente, ¿no es cierto?, ya no desean entregar bienes al sector público por las dificultades que tienen. Pues imagínense, es de conocimiento público. Hay proveedores que están impagos desde el año 2018. Y algo parecido sucede en las municipalidades. Entonces, ahora me paga, le entrego. Hay casos en donde le dice, deme el 100%. Ya no hay ningún problema. Yo le entrego en efectivo el 100%. Pero a mí también me da una garantía del 100%. Ahí está el problema. Porque yo tengo que garantizarme, porque si yo le estoy entregando el 100% del dinero sin haberme entregado absolutamente nada, sin haber recibido el bien, ¿cómo me garantizo? Me garantizo a través de una garantía. Esa es la modalidad, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor, Pilar?
Disculpen, lo que pasa es que estoy en la oficina y no podía activar el micrófono. Sí, tenemos la otra que dice, de Jaime Lomas, ¿cuál es el procedimiento en caso de que se necesite X cantidad de dinero para que una inversión alta, pero que se tiene el cupo del BEDE, pero no hay aún los proyectos ingresados al BEDE? No sé si nos podría complementar, pero el Banco de Desarrollo tiene una metodología para hacer el cálculo del cupo de endeudamiento que se llama. Así se conoce. Y fundamentalmente ellos consideran para su análisis, que no es el único, ojo, pero fundamentalmente consideran las cédulas presupuestarias de ingresos y de egresos. Es decir, la cédula presupuestaria de ingresos, que es una herramienta contable presupuestaria, ¿no es cierto?, en donde se detalla el recaudo que ha obtenido de los ingresos propios, fundamentalmente los GAT municipales. Entonces, dependiendo de ese comportamiento, va a ir creciendo nuestra capacidad de endeudamiento. Si cada año nuestros ingresos propios, es decir, por impuestos, tasas, contribución especial de mejoras fundamentalmente, se recauda más, hay la posibilidad de que nuestro cupo aumente. Pero ese cupo también está condicionado a que el nivel de ingresos se mantenga o disminuya. Pero a veces sucede que recaudo en ingresos propios 100 más y los egresos crecen en 120. Sí, aumenté mis ingresos propios, pero mis gastos superaron a mis ingresos propios en 20. Por lo tanto, mi capacidad de endeudamiento aparentemente iba a mejorar, pero como también se hace la relación ingresos menos egresos, ¿verdad? En este caso yo voy a tener negativo, menos 20. Y por lo tanto, mi cupo de endeudamiento, es decir, mi capacidad para poder endeudarme y poder realizar los pagos, va a ser negativa. Porque la capacidad de endeudamiento es la relación entre ingresos menos egresos. Y yo debo tener siempre un saldo favorable, o lo que se conoce como un superávit presupuestario. Los gastos siempre tienen que ser menores a los ingresos para poder liberar recursos. Y dependiendo de ese margen, de esa diferencia, para poder comprometer para el pago de nuevos créditos, de un nuevo endeudamiento. Y dependiendo de ese margen va a depender el monto del crédito. Si apenas yo tengo 20 de diferencia, imagínense qué puedo pagar con 20. El crédito que me vayan a dar a lo mejor sea de 100, no más, porque apenas tengo 20. Entonces, necesitamos generar más recursos propios, necesitamos ser más eficientes en el tema de los egresos, necesitamos optimizar el recurso humano para no tener un gasto bastante elevado. Muchas veces el gasto en remuneraciones en los GAT municipales llega al 60 y 70% del presupuesto. Solo de remuneraciones, y el resto de servicios, el resto de gastos operativos o gastos de funcionamiento, imagínense, ¿cuánto le puede estar quedando para la inversión pública? Estamos hablando de un 20-30% en el mejor de los casos. Consecuentemente, va a haber menos obra pública en el territorio. Van a haber menos servicios para beneficio de los ciudadanos o menos obra pública para beneficio de la ciudadanía. Ese es el tema. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos como un comentario de Maribel Corrales que dice, en cuanto a la determinación de recursos financieros, hoy por hoy los municipios tenemos problemas por no saber exactamente los recortes para el 2021. Tenemos la pregunta de... Sí, si me permite, Pilar, responder sobre eso. Efectivamente, la gran mayoría de municipalidades dependen de la transferencia del presupuesto general del Estado. Estamos hablando que alrededor del 85% de los municipios dependen de la transferencia del presupuesto general del Estado. Y efectivamente, se ha producido en los últimos meses una serie de rebajas, o una rebaja significativa, digámoslo así, a los GAT municipales. El día de ayer la AME les hacía conocer a las municipalidades acerca del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto al porcentaje que tiene que disminuirse. Y en este caso sería del 15%, que no debe de superar al 15% hasta el mes de julio. Y a partir del mes de julio, para los últimos meses del presente año, del 5%.
Por lo tanto, esperamos que el Ministerio de Economía y Finanzas haga una reliquidación de las asignaciones que les han entregado a los GAT municipales hasta el mes de agosto, a la gran mayoría, y un abono les hicieron ya de la alícuota correspondiente al mes de septiembre. Entonces, hagan una reliquidación y puedan obtener algunas diferencias adicionales. No obstante, la única forma de conocer cuánto mismo es el valor que corresponde a cada uno de los GATs será cuando el Ministerio Rector, en este caso Ministerio de Finanzas, expide el acuerdo correspondiente. Esperemos que lo hagan en estos días. Gracias. Bien, Pilar, si no existen más inquietudes, por favor. Perdón, he estado con el teléfono, con el micrófono apagado y yo leyéndole. Edwin Tubay decía, ¿cómo devolver un fondo de garantía si el título fue emitido, pagado y registrado? Se encontraba mal emitido y ahora el contribuyente reclama su devolución de fondo de garantía y contabilidad dice que no puede devolver porque tiene registrado un valor inferior al que realmente corresponde devolver. Bien, bueno, más yo le veo ahí que es términos de inconsistencia, es decir, entre lo que reclama el contribuyente que entregó su garantía, supongo que fue por aprobación de planos, ¿no es cierto?, y lo que está registrado contablemente. Ahí la recomendación sería irse al origen, digamos, a la fecha en que dicho contribuyente hizo la entrega de la garantía, ¿no es cierto? Debe haber ahí un ingreso, debe haber un informe, una comunicación por parte del tesorero de esa época o del responsable de receptar las garantías, ¿verdad? Y a su vez también debe haber un registro contable en esas fechas por parte de los responsables del área de contabilidad. Esa es la única forma de poder cruzar y contrastar la información y determinar quién mismo tiene la razón. Muchas gracias, ingeniero. Nos dice, Carlos Saldama dice, nos puede dar sugerencias para el tema de la reforma presupuestaria. A ver, las reformas según el COTAD se pueden realizar ya la norma dice a partir del segundo semestre, entonces las podemos realizar. Y las reformas en este momento, dado la situación económica por lo que están atravesando las municipalidades, van a operar fundamentalmente relacionado con la reducción de ingresos para el presupuesto municipal y consecuentemente la reducción de los egresos. Entonces, si hay una disminución de los ingresos propios y esos ingresos propios, por decir algo, estaban financiando el pago de remuneraciones, tendría que reducirse el gasto en remuneraciones. Pero si se requiere mantener ese personal y hay que pagar las remuneraciones, pues habría que buscarse una alternativa de financiamiento. Y ese podrá ser, no sé, si una nueva línea de crédito o en su defecto tratar de mejorar los ingresos propios, ciertos ingresos propios, aquellos que no han sido afectados por las decisiones del Consejo Municipal. Caso contrario, tendrá que reducirse el egreso en el mismo porcentaje de la reducción. No les diría a través del incremento de las transferencias del presupuesto general del Estado, porque todos sabemos que cada vez son menos los valores que les están entregando. Consecuentemente, también tendría que hacerse la reducción de los egresos en la parte pertinente. Gracias, Winston. Karina Espinosa nos dice, en el caso de no ejecutarse el anticipo y seguir con el cobro de garantías, ¿cuál es el procedimiento para cerrar el proceso? Bueno, a ver, ahí van a participar algunas áreas. La parte financiera, a través de la tesorería,
contabilidad y la dirección financiera, ¿no es cierto? La parte de asesoría jurídica y la parte de contratación pública. Cada una de las áreas tiene que hacer su parte, por decir algo. Tesorero o tesorera que mantiene en custodia las garantías deberá presentar su informe y deberá garantizar que dichas garantías están vigentes. Es decir, que todavía no se han caducado. Está la fecha está vigente para poder ejecutar la garantía. Primer elemento, deberá informar. Contabilidad deberá emitir un informe efectivamente de que de la fecha en que se realizó la entrega del anticipo al contratista y no hay pagos pendientes o no hay planillas presentadas. Y el área financiera, en base de esos dos informes, tendrá que remitir a la alcaldía su informe correspondiente y solicitar que se proceda a través de la instancia respectiva, ¿no es cierto?, la ejecución de las garantías. Contratación pública hará su parte, ¿no es cierto? Va a haber un administrador de contrato o dependiendo del tipo de contrato, y le va a solicitar que también el administrador presente un informe. Y van a determinar también de que está registrado en la CERCOV, etcétera, y etcétera. Todo eso va a emitir un informe. Y luego se va a pasar a asesoría jurídica. Asesoría jurídica va a revisar, ¿no es cierto?, de acuerdo con lo que prevé la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, de que se le haya notificado por parte del administrador del contrato al contratista, de que el contratista haya respondido dentro de los plazos previstos, de que se haya practicado la liquidación económica, de que se le haya notificado con la liquidación económica, etcétera y etcétera. Y cada uno de esos elementos, digámoslo así, tiene sus plazos y tiene que cumplirse. Una vez que se ha agotado todo aquello que está previsto en la ley y su reglamento, ¿no es cierto?, procede muchas gracias. la notificación a la entidad financiera que emitió la garantía o la póliza, etcétera y etcétera, para que se proceda a la ejecución de dichas garantías. Dicha entidad también tiene sus requisitos internos, que van a ser a lo mejor complementarios a lo que ustedes van a presentar. Entonces le va a pedir la resolución de la máxima autoridad, todo el expediente de que fue notificado el consultor o el contratista y el contratista no emitió, no respondió, etcétera y etcétera, y así por el estilo. Si arma el expediente, revisan y determinan que está bien y entonces hacen la emisión de un cheque a nombre del tesorero municipal por la garantía, por el monto de la garantía entregada. Y en el momento se lo registra, se lo deposita, ¿verdad? Y ahí viene otro proceso que es el de notificar. Notificar a través del portal, porque hay algunas sanciones, ¿no es cierto? Y notificar también en su caso a la Contraloría General del Estado, etcétera, y etcétera. Y recién ahí terminaría el proceso. ¿De acuerdo? Y es más, tesorería, una vez que ya ha hecho el depósito, tiene que emitir un informe de que ya está acreditado en la cuenta, y luego contabilidad también emitirá un informe diciendo que ya está registrado en las cuentas correspondientes. Y recién ahí termina, en cierta forma, el proceso. Yo diría entre comillas, porque ahí ya pasa a la parte legal. Quienes han sido ejecutados sus garantías no se quedan quietos, pues. Entonces instala un procedimiento, un proceso legal. Y nuevamente continúa la cosa. ¿De acuerdo? Es decir, que no es que termina con la ejecución de la garantía. Desde el punto de vista económico-financiero termina. Pero desde el punto de vista legal, eso no termina hasta cuando termina. Eso yo les podría comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Jorge Maldonado nos dice, ¿es válido que mediante resolución administrativa el alcalde o alcaldesa pueda delegar al tesorero o tesorera como su representante ante el SRI con la finalidad de honrar sus funciones? A ver, lo que pasa es que en la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿no es cierto?, y que es una norma que es implementada por el Servicio de Rentas Internas, se establece ahí agentes de retención y agentes de percepción. Y en los GAT municipales, los agentes de retención son los tesoreros municipales. Por lo tanto, le corresponde al tesorero municipal hacer las gestiones ante el Servicio de Rentas Internas para acreditarse como agente de
retención. Y obviamente hay que observar el procedimiento. Entonces la máxima autoridad tiene que firmar los formularios que son online y todo eso y determinar la persona que ha sido designada como tesorera o tesorera, ¿no es cierto? Y cumplir con los requisitos. Es decir, es un formulismo, una formalidad que tiene que observarse, porque la norma ya está prevista. Muchas gracias, ingeniero. Mauricio Martínez nos pregunta, ¿cómo realizamos la presentación de un presupuesto participativo si hasta la presente fecha no tenemos claro el porcentaje de reducción de las futuras transferencias por parte de finanzas? A ver, sí, yo sé, pero debemos partir de lo siguiente, que cuando se formula la proforma presupuestaria se lo hace en base de estimaciones. Y las estimaciones son eso, son proyecciones de lo que se espera recibir en un futuro cercano, ¿no es cierto? Y las estimaciones se las hace aplicando varias metodologías, obviamente, que este no es un evento de esa naturaleza, pero se lo hace en base de información que disponemos al momento. Sabemos que la situación en la caja fiscal es de tal naturaleza, sabemos que hay una reducción en los ingresos fiscales del presupuesto general del Estado, conocemos que consecuentemente los GAD municipales también van a recibir un valor menor y así por el estilo. Por lo tanto, para estimar para el presupuesto participativo, yo lo hago en base de eso. El momento que yo tenga información más certera, en este caso los acuerdos, quizás podré hacer un ajuste al presupuesto participativo. Pero en este momento ya tienen que trabajar en el presupuesto participativo. Ya debieron haber trabajado en el presupuesto participativo según el calendario del COTAD. Por lo tanto, lo hacen en base de las estimaciones. Y si es que mejora la situación en el próximo año, el valor asignado de presupuesto participativo también puede ser modificado el próximo año mediante una reforma. O sea, yo no le veo ningún inconveniente. Pero lo importante es que tenemos que dar cumplimiento a lo que establece el COTAD relacionado al presupuesto participativo, relacionado al tema del plan de inversiones, relacionado a la formulación del POA, pero lo haremos en base de la información que se disponga. Recuerden que la mejor información es la con la que se cuenta en este momento en que se toma la decisión. Porque caso contrario, entonces no formulemos presupuesto participativo, pues. No es la solución, ¿no es cierto? Porque al no formular el presupuesto participativo, está cometiendo usted una ilegalidad, está incumpliendo una disposición de la norma. ¿Qué desea usted? ¿Incumplir la disposición de la norma, ser sancionado o trabajar con un estimado del presupuesto participativo? Yo supongo que todos van a ser con un estimado del presupuesto participativo, es obvio, pues. Entonces necesitamos tomar la mejor decisión. Y repito, las mejores decisiones se toman con la información que disponemos en el momento de la toma de decisión y así tiene que ser analizado. Jamás en ninguna parte del mundo vamos a tener toda la información que nosotros disponemos para la toma de una decisión. No va a ser posible. O sea, siempre trabajamos en medio de incertidumbres. Siempre se trabaja en medio de incertidumbres. Pero el éxito va a depender de la decisión que se tome con la mejor información posible. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Katy Pesantes nos dice, ¿existe una normativa con respecto a los requisitos financieros y legales para proceder al control previo o depende de quién lo realiza? A veces este proceso se torna engorroso y muy burocrático. A ver, existe una normativa expedida por la Contraloría General del Estado, que son las normas de control interno. Entonces debemos observar quienes laboran en el área financiera esa disposición. Aparte de eso, tendrá que observarse normativas complementarias. Hemos visto en esta oportunidad los sistemas de apoyo para el sistema de administración financiera municipal. Aparte de eso, deberá observarse la reglamentación interna propia del GAD municipal. ¿Sí? Eso es lo que tiene que aplicarse en cada uno de los trámites internos. Por eso en el sector público, y para quienes por vez primera incursionan en la administración pública y particularmente municipal, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Pero se va aprendiendo, se va formando, se va adquiriendo experiencia y es muy interesante. Al final se vuelve muy interesante. ¿De acuerdo?
Pero entonces ya va a depender de la forma como ustedes manejen a lo interno. Es por esa razón que este curso fue pensado en ese sentido. Es un curso Fundamentos de Administración Municipal. Es decir, lo que de todo servidor municipal que por vez primera ingresa a trabajar en la municipalidad bajo las diferentes opciones que establece la ley, ¿no es cierto?, deba tener un conocimiento global de cómo funciona la administración municipal. Este curso está orientado hacia allá y esperamos que hayamos cumplido esa aspiración, esa expectativa que nos propusimos los tres tutores de este presente evento virtual. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Maribel Corrales dice, cuando se entrega un bien en comodato, como municipio, ¿debemos nosotros asegurarnos los bienes? Sí, porque la figura del comodato simplemente es un préstamo. Y de acuerdo con el reglamento de bienes, ahí establece que todos los bienes deben ser asegurados. Eso ya es una disposición de hace varios años atrás. Y por lo tanto, deben asegurarse no solamente de que esté constando en el detalle de bienes a ser contratados la póliza, sino que también sea controlado, que se lo mantenga en buen estado, que sea custodiado y que sea gestionado adecuadamente ese bien entregado en comodato. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que garantizar el responsable de los bienes. Tendrá que ir a visitar a la municipalidad o a la institución pública beneficiaria de dichos bienes, porque es en comodato. Finalmente sigue siendo de propiedad del municipio. El municipio que recibe o la entidad que recibe el bien es solamente para uso. Nada más. Solamente lo utiliza, el bien. Pero debemos garantizar que ese uso, ¿no es cierto?, de ese bien esté en buenas condiciones. Es decir, si se trata de un vehículo, que hagan el mantenimiento preventivo, correctivo, a tiempo. No que lo utilicen hasta que el vehículo se pare y después le devuelven. No. Pero muchas veces sucede eso. O sea, no me sorprendería. Pero ahí sí falló el control, la supervisión. Ojo, tomarán en cuenta eso. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos dos preguntas nada más que ya por contestar para dar por finalizado este evento. Maribel Corrales nos dice, la máxima autoridad puede designar a los funcionarios de la dirección financiera quienes realizan registros para que actúe como delegado de la máxima autoridad en contratación de servicios. A ver, efectivamente la máxima autoridad, por algo es la máxima autoridad. Ojo, responde por la buena o mala gestión. Responde por la parte administrativa y consecuentemente puede designar a varios servidores como administradores o que participen en comisiones, etc. Lo único que se debería pedir, ¿no es cierto?, es que esa designación sea por afinidades. Por ejemplo, si se trata de que se suscribe un contrato para el tema de la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿verdad? Y le designan como administrador al director financiero. Y yo sé que a lo mejor por su formación tiene un conocimiento, pero ¿qué tiene que ver alguien del área financiera en la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial? No, pues no hay afinidad. Entonces se debe procurar que quienes participen como administradores o quienes integren comisiones técnicas o comisiones de apoyo o comisiones de recepción sean afines por lo menos al objeto del contrato. Eso es lo único que se recomienda. Y la máxima autoridad puede disponer y si finalmente le dice director financiero, yo le dispongo que usted sea el administrador del contrato, ¿qué tiene que hacer? Aceptar, pues, porque es una disposición de autoridad competente y no hay nada que hacer. Si es que ese fuera el extremo, digámoslo así, el administrador del contrato, ¿qué tiene que hacer? Apoyarse en una comisión de expertos para la recepción de los productos, porque el director financiero no conoce sobre planificación del desarrollo, salvo que sea un arquitecto y a su vez sea economista. Sí, puede haber. Sí, no digo que no. Pero va a ser la comisión de expertos la que le va a ayudar en la revisión de los informes, van a emitir su informe y en base de su informe técnico, él emite su informe para los pagos respectivos. Es decir, si hay alternativas, si hay alternativas.
Muchísimas gracias, ingeniero. Esta pregunta de Zaira Ramírez Maldonado nos dice, ¿cómo se puede hacer para devolver un fondo de garantía por construcción si el título fue mal emitido por el área de rentas? Es decir, se emitió un título por aprobación de planos y permisos de construcción por $500 y otro título por fondo de garantía por $300. Contabilidad ya registró en una cuenta de terceros los 300 del fondo de garantía para devolver al contribuyente, pero en realidad el título debió ser emitido por $500, es decir, fue un error interno de la institución. ¿Qué podemos hacer si ya fue cerrada la información financiera del mes que se emitieron y recaudados dichos títulos? Recaudados, perdón. A ver, yo voy a tomar como base los mismos elementos que nos acaba de comentar nuestra estimada participante. Habría que emitirse informes por los involucrados, es decir, rentas, contabilidad, tesorería, etcétera, y etcétera. Todos ellos emiten su informe y en sus informes van a evidenciar lo que nos acaban de comentar y que se dio lectura, ¿no es cierto? Los errores que se cometieron. La contabilidad es eso. La contabilidad nos permite, es flexible, no es rígida. La contabilidad nos permite registrar y corregir los errores en el momento en que se detectan. Si yo detecto que el error fue hoy día, pues hago un asiento de registro, ¿no es cierto?, corrigiendo esos errores. Pero obviamente yo no lo hago de manera arbitraria. Es decir, soy el contador, pero no, eso no me da el derecho a mí a modificar los registros contables. No, 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 no. En ningún momento. Yo puedo hacer modificaciones siempre y cuando existan documentos de sustento, existan informes, existan sumillas y autorizaciones de autoridad competente, y así por el estilo. Por lo tanto, los informes generados por cada una de las áreas, más un informe de la máxima autoridad financiera, en este caso director o directora financiera, dispondrá que se proceda a hacer el registro correspondiente, la corrección respectiva. Y si es 500 en lugar de 300, pues simple y llanamente será 500. Haré el ajuste yo por los 200 y llego a tener los 500. Así se supera. O sea, yo no le veo ningún inconveniente, sí lo hay, sino que va a tomar su tiempo, lamentablemente, y eso es algo que siempre está presente. A veces no nos gusta asumir responsabilidades. Y lo más fácil es decir, porque nos ha pasado, ¿no es cierto? No sé si a ustedes también, pero dice, yo no estuve en esa época, yo recién ingresé el mes anterior. No, pero usted ya está cumpliendo un puesto, ya está cumpliendo una responsabilidad. Hoy es la tesorera, hoy trabaja en rentas, hoy es el director financiero y así por el estilo. Tiene que emitir los informes que correspondan. Obviamente debidamente sustentado. No estamos diciendo que todos los errores trata de corregirlos. No, no, si no hay cómo hacerlo, pues simple y llanamente no hay elementos suficientes, no se hace el ajuste, el registro contable pertinente. Pero hay que asumir las responsabilidades. Recuerden, el Código Orgánico Administrativo define que los órganos, es decir, cada jefe de área es un órgano y tiene sus atribuciones y tiene sus competencias y tiene sus responsabilidades. Y puede equivocarse también el órgano competente, en este caso el director financiero o el jefe de rentas, puede equivocarse, pero asume su responsabilidad porque se equivocó, pero lo asume la responsabilidad. Eso es parte también del proceso de aprendizaje. Pero si estamos haciendo de manera conjunta, no nos vamos a equivocar todos, pues obviamente. Y lo hacemos en base de lo que establece la norma respectiva, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Bolaños. Esta es nuestra última pregunta que teníamos. Agradecerle por todo este tiempo que ha trabajado con nosotros para los municipios. Agradecerles a los participantes que han acudido a este llamado, a esta videoconferencia, indicarles a que puedan continuar preparándose a través del curso virtual que está tanto el ingeniero Bolaños, el economista Alomía y el ingeniero Milton Tapia, que se ha planteado para todos los técnicos municipales. Nada más que agradecer por todo el apoyo que hemos tenido de parte de usted y de todos los compañeros y agradecerles también a todos los participantes.
Voy a dar paso este momento al economista Amaro Calero, coordinador de capacitación municipal, para nos brinde unas palabras. Por favor, un momentito. Bien, buenos días, estimados funcionarios de autoridades de las diferentes municipalidades en este curso, Fundamentos de Administración Municipal. Ante todo, quiero agradecerles por la participación de cada uno de ustedes y de manera especial quiero darle un fraterno agradecimiento por todo el apoyo como persona y como profesional al servicio de la Asociación Municipalidades Ecuatorianos del ingeniero Winston Bolaños. Tengo entendido que realmente es el último curso como funcionario de AME, realmente lo vamos a extrañar y realmente creo que la institución no es que pierde, sino que va a dejar de pronto de contar con sus servicios de un baluarte y de un profesional de mucha valía para la institución. Pero así es la vida, todos tenemos un proceso. Creo que ha llegado el momento del ingeniero ya de jubilarse y por tal razón ya no las contaremos de pronto como funcionario desde AME. Creo que casi todos los funcionarios que están aquí presentes de las municipalidades le conocen su capacidad y ante todo su predisposición de siempre estar asesorando a cada una de las municipalidades. Más que todo, a cada uno de ustedes, estimados funcionarios, también indicar que si bien es cierto, el compañero Winston Bolaños, por estas situaciones de vida, no estará ya en la institución, pero sin embargo, desde AME siempre estaremos dispuestos y igual a colaborar y a seguir fortaleciendo sus capacidades administrativas y operativas. Esa pequeña intervención quería hacer. Reitero mi agradecimiento y por dos situaciones, por todos los servicios que ha prestado el ingeniero Winston Bolaños a AME y también por esa confianza y por esa amistad y por ese apoyo que supo brindarme en su debido momento cuando también ingresé a esta institución y cuando también estaba dentro de las funciones como funcionario municipal. Eso, ingeniero, agradecerle que realmente en esta estadía y en las actividades que usted planifique junto a su familia de manera profesional, que con ayuda de Dios le vaya de la mejor manera. Hasta pronto, compañero Winston Bolaños. Gracias. Muchísimas gracias, Amaro, por sus gentiles palabras. Agradecerles también a todos los participantes en este último curso que me ha correspondido estar al frente de Fundamentos de Administración Municipal. Desearles a todos éxitos y pedirles que no abandonen el campo municipal. Es muy importante, es muy excitante trabajar y contribuir con algo, con granito de arena para el desarrollo de nuestros cantones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Voy a permitir abrir los micrófonos para que nuestros participantes se puedan despedir. Estimado Winston, de mi parte, que bueno, alcancé a... Estimado Winston, muchísimas gracias por sus conocimientos. Un fuerte abrazo desde la virtualidad, sabiendo que sus grandes aportes y obviamente sobre todo este último video que va a quedar almacenado en nuestra biblioteca, sea de un insumo bastante significativo para los funcionarios municipales. Le agradezco también por su guianza en la parte virtual. Sabemos que sus aportes, su realce que ha dado en los eventos, pues han sido de gran valía para todo este proceso de fortalecimiento de capacidades que hemos tenido en esta época de pandemia. Muchísimas gracias, le agradezco bastante en lo personal por también la que me permitido el crecimiento pues en lo que tiene que ver con esta área de capacitación. Eso es, mi estimado Winston. Muchísimas gracias por sus palabras, Santiago. Muy amable a todos. Gracias también, Pilar, Amaro. Estimado Winston, ¿cómo le va? Mi nombre es Jaime Lomas, director financiero del GAT de Naranjal. También quiero pues extenderles un sincero agradecimiento por su forma tan didáctica, espontánea, sincera, empeñosa de poder transmitirnos la información
de poder capacitarnos a todos aquellos que laboramos en la función pública y que estamos iniciando en este camino para poder lograr la transformación, para poder hacer las cosas de manera correcta, para poder lograr los cambios que tanto cantonal, provincial y nacional, y que este país sea pues un país que se lleve de la manera más técnica y sobre todo con ética y con valores. Así que Winston, le deseo el mayor de los éxitos, me gustaría poder contactarlo, si tiene de pronto, le estoy escribiendo por interno, algún número o algo para poder llamarlo, para mí sería una gran satisfacción, Winston. Un fuerte abrazo gracias, a todos. Muy gentil. Sí, en la presentación está mi correo electrónico para que puedan comunicarse, no hay ningún problema. Serán bienvenidos siempre. Gracias. Está habilitado los micrófonos para que ustedes puedan hablar si es que desean despedirse. Indicarle al ingeniero Bolaños que en el chat también tenemos muchos agradecimientos por sus conocimientos impartidos durante todo este tiempo de muchos participantes. Que le desean muchos éxitos en la nueva etapa de vida al estimado Winston. Gracias, Pilar. Sí, estoy revisando los textos. Gracias, muy gentil, por las palabras que me están escribiendo. Sí. Podríamos decir que no se vaya. O sea, gracias, Pili, gracias. Podemos decir eso. Ya sabe, el cariño y siempre el aprender de personas tan importantes como ustedes que han tenido una trayectoria inmensa en la AME. Entonces, sí, yo creo que un gran vacío de un técnico que salga de la AME. Muchísimas gracias, Pilar. Pero sí, le deseamos toda la suerte del mundo y sabemos que siempre podremos contar con usted Siempre y tanto abierto, nosotros como compañeros de AME como técnicos, los técnicos de los municipios pueden contar con su apoyo. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias. De mi parte también, don Winston Bolaños, éxitos en su nueva etapa. Un gusto haber conocido muchos años en su trayectoria en AME. Gracias, César. Seguiremos en el camino. Ustedes saben, el municipalismo es parte también de nuestras vidas y vamos a continuar. Gracias por sus enseñanzas, su experiencia, un gran profesional, un gran técnico, un gran compañero, un gran amigo. Y vamos a estar en contacto. Creo que en el camino vamos a seguirnos viendo y muchos éxitos en su nueva etapa. Un saludo. Muy amable, gracias, César. De igual manera a ustedes. Gracias. Gracias con todos. Creo que podríamos ya cerrar esta videoconferencia e invitarles a que continúen participando a través del curso virtual que tenemos para ustedes. Muchas gracias, un buen día. De igual manera, Pili, a todos, Santiago y Amaro, muy amable, y a todos los participantes también. Buenos días, hasta luego. Buenos días, gracias.